En las últimas horas, miles de familias, personas comunes y civiles inocentes han quedado atrapados en la violencia desatada por el narcotráfico. Quema de autos. Incendio de negocios. Balaceras en plena vía pública. Ataques que no distinguen entre objetivos y que siembran terror en calles donde, hasta hace poco, todo era normal. Es la venganza del narco tras la muerte de El Mencho. Un mensaje directo. Una advertencia al gobierno. No te muevas. Aquí te contamos los detalles. Esto es Zona de Riesgo MX. Lo que ocurrió en Michoacán no fue un brote aislado de violencia. Fue una ofensiva calculada que se activó como respuesta inmediata a la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. La muerte del líder del cártel Jalisco, El Mencho, no provocó confusión interna. No generó silencio. Generó fuego. La activación comenzó casi sin aviso. En cuestión de minutos, distintos puntos del estado empezaron a reportar lo mismo. Hombres armados descendiendo de camionetas, bloqueando carreteras, interceptando vehículos pesados, obligando a conductores a atravesarlos en avenidas principales. Después, gasolina. Después, llamas. En Uruapan, las primeras columnas de humo comenzaron a elevarse desde accesos estratégicos. Tráilers incendiados cerraban salidas hacia autopistas clave. No era vandalismo espontáneo, los puntos elegidos afectaban rutas de conexión regional. En Pátzcuaro, el patrón fue idéntico. Vehículos cruzados. Disparos al aire para dispersar a la población. Comercios bajando cortinas en cuestión de segundos. El sonido dominante no era el de sirenas, sino el de ráfagas intermitentes que se escuchaban a la distancia. En Jiquilpan, un grupo armado avanzó hacia instalaciones municipales. No se ocultaron. Dispararon contra la fachada, grabaron el momento y se retiraron con la misma rapidez con la que llegaron. El mensaje no era únicamente contra autoridades locales. Era una declaración pública de que seguían operativos. En Buenavista, en plena región de Tierra Caliente, los bloqueos se extendieron a caminos rurales y carreteras secundarias. La intención era clara, fragmentar la movilidad del Estado y complicar la llegada inmediata de refuerzos. Pero no fue solo en esos municipios. También hubo reportes en Apatzingán, Zamora y La Piedad. En cada punto, el patrón se repetía como si se tratara de un guión previamente distribuido. Cierre, incendio, disparos, retirada. La parte más grave no fueron los incendios. Fueron las emboscadas. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional comenzaron a movilizarse en cuanto se confirmaron los primeros reportes. Lo mismo hizo la Guardia Nacional. Pero en varios puntos, las fuerzas federales no llegaron a escenas vacías. Llegaron a trampas. Convoys militares fueron atacados en trayectos rurales. Las agresiones no parecían improvisadas. Disparos desde flancos, fuego cruzado desde zonas elevadas o vegetación densa. La intención no era sostener combate prolongado, sino golpear con contundencia y retirarse antes de que llegara apoyo aéreo o refuerzos mayores. Las cifras que comenzaron a circular esa misma noche hablaban de más de 50 elementos de Sedena abatidos en enfrentamientos directos dentro del Estado. Decenas más, entre Guardia Nacional y corporaciones locales, heridos en distintos puntos. En algunos casos, las unidades fueron alcanzadas mientras intentaban liberar bloqueos, en otros, mientras patrullaban rutas estratégicas. El ataque no se limitó a un solo frente. Fue simultáneo. Mientras en una zona ardían vehículos, en otra se registraban disparos contra bases federales. En la frontera con Jalisco, comandos armados atacaron instalaciones de seguridad, generando enfrentamientos que se prolongaron durante varios minutos. No fue una escaramuza breve. Hubo intercambio sostenido de fuego. En zonas urbanas, la población civil quedó atrapada en medio del caos. Personas que salieron por víveres quedaron varadas ante avenidas cerradas por llamas. Conductores abandonaron sus vehículos cuando comenzaron los disparos. Negocios cerraron de golpe. El flujo digital se saturó con mensajes de advertencia:
no salgas, están atacando, hay balaceras. Varias sucursales de Oxxo fueron incendiadas. No por su valor estratégico, sino por su visibilidad. Son puntos reconocibles, presentes en casi cada colonia. Quemarlos significaba garantizar que las imágenes circularan rápido y multiplicaran la percepción de descontrol. El sonido dominante en muchas colonias fue el de helicópteros sobrevolando horas después, pero durante los primeros momentos, la presencia visible era la de camionetas con hombres armados desplazándose con libertad relativa. Lo que hizo diferente esta ofensiva fue la sincronización territorial. Tierra Caliente, la región lacustre, el Bajío michoacano. Áreas separadas por kilómetros reaccionaron casi al mismo tiempo. Esa simultaneidad no surge de la improvisación. Implica comunicación interna activa y células listas para moverse en cuanto se diera la orden. La orden llegó tras confirmarse la muerte de su líder. Cuando un grupo criminal depende de una sola figura, su caída suele generar vacío. Aquí ocurrió lo contrario. La estructura operativa respondió como si el escenario hubiera sido anticipado. Los bloqueos no buscaban ocupar permanentemente las ciudades. Buscaban paralizarlas temporalmente. Las emboscadas no pretendían avanzar territorio ese mismo día, sino infligir daño y demostrar capacidad ofensiva inmediata. Fue una respuesta diseñada para decir, la organización sigue funcionando. La noche avanzó con reportes constantes. Carreteras cerradas impedían el tránsito intermunicipal. Conductores atrapados esperaban horas sin poder avanzar. En algunos puntos, las llamas consumieron completamente vehículos de carga. Las imágenes circularon en redes antes de que medios nacionales confirmaran la magnitud. En comunidades rurales, el sonido de disparos se escuchó a kilómetros. Familias se resguardaron en habitaciones interiores, apagando luces. El patrón se repetía en distintos municipios. Ráfagas, silencio, luego nuevamente detonaciones en la distancia. Las fuerzas federales comenzaron a desplegar refuerzos masivos conforme avanzaba la madrugada. Convoys adicionales ingresaron por rutas alternas para evitar bloqueos. En varios puntos se registraron nuevos enfrentamientos cuando intentaron retirar vehículos incendiados. Algunas células del grupo armado ya se habían replegado cuando llegaron refuerzos mayores. Otras respondieron con nuevos disparos antes de dispersarse. El saldo humano se fue clarificando con las horas. Elementos federales caídos en distintos municipios. Agentes heridos en ataques directos. Patrullas dañadas por impactos de arma larga. Instalaciones públicas con fachadas perforadas por proyectiles. En ciertos puntos, la intensidad de los enfrentamientos dejó casquillos esparcidos en calles que horas antes estaban transitadas por familias. No fue un solo combate concentrado, fueron múltiples choques breves pero intensos distribuidos en diferentes zonas. Ese patrón, ataque rápido, daño, retirada, dificultó una respuesta inmediata unificada. Para el mediodía siguiente, el despliegue federal era visible en prácticamente todo el estado. Retenes reforzados, sobrevuelos constantes, presencia militar en puntos estratégicos. Técnicamente, el control territorial volvió en menos de 24 horas. Pero esas 24 horas fueron suficientes para que 13 municipios vivieran escenas de guerra urbana intermitente. La ofensiva dejó claro que la estructura territorial del grupo no estaba centralizada únicamente en Jalisco. Michoacán era, y es, un espacio clave en su operación. Rutas agrícolas, corredores logísticos, regiones donde la presencia del grupo ha sido disputada durante años. El ataque no fue casual respecto al lugar. Fue dirigido hacia un estado donde el grupo tiene células activas capaces de movilizarse con rapidez. El elemento más inquietante no fue solo la violencia, sino la demostración de coordinación. Mientras la atención mediática nacional se concentraba en lo ocurrido en Jalisco, el estado que experimentó mayor número de bloqueos simultáneos fue Michoacán. Allí se concentraron emboscadas directas contra fuerzas federales y ataques urbanos con fuego e incendios múltiples. No se trató de un solo foco incendiado. Fue una red de puntos activándose al mismo tiempo. Al caer la segunda noche, la intensidad disminuyó.
Las llamas habían sido sofocadas en la mayoría de los bloqueos. Las carreteras comenzaron a reabrirse gradualmente. La presencia militar permanecía. Pero el mensaje del ataque ya estaba enviado. La muerte del líder no significó silencio operativo. Significó una reacción inmediata con capacidad de paralizar múltiples municipios, enfrentar a fuerzas federales en distintos frentes y retirarse antes de quedar fijados en combate prolongado. La diferencia es importante. No fue una ocupación permanente. Fue una demostración de fuerza temporal. Lo ocurrido en Michoacán entre ese domingo y lunes puede resumirse en una palabra: activación. Activación de células locales. Activación de bloqueos coordinados. Activación de emboscadas contra fuerzas militares. Activación de incendios estratégicos para multiplicar impacto visual. Y luego, repliegue. En menos de un día, el estado pasó de actividad cotidiana a carreteras en llamas, ráfagas en distintos municipios y enfrentamientos contra elementos federales. No fue un episodio aislado de violencia dispersa. Fue una ofensiva sincronizada tras la muerte de un líder, ejecutada en múltiples puntos, con ataques directos contra fuerzas del Estado y con una duración suficiente para dejar un saldo devastador en elementos de seguridad y una huella profunda en la población civil. Eso fue el ataque en Michoacán.